El Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CEMUCH, realizó el primer coloquio iberoamericano en gerontología, que contó con ponentes de talla internacional. Buenos días, tengan todos ustedes. El Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida al primer coloquio iberoamericano de gerontología CEMUCH. Después de la inauguración de este primer coloquio, el doctor Fernando Quintanar Holguín hizo la presentación de la maestría en Gerontología Social y Estrategias de Atención al Adulto Mayor. Esta historia de la maestría tiene sus asegúnes, como muchas cosas, pero gracias al trabajo que poco a poco fuimos realizando el doctor Marco Antonio Cudillo y yo, fuimos coincidiendo, y esto también me lleva a dar un agradecimiento muy grande a Rosa Marta Guillén, Alejandro Martínez y la maestra Flor Guadalupe, que quienes participan en esta maestría también tengan la oportunidad de escuchar otras ideas, otras inquietudes, otras propuestas. Asimismo, la doctora Graciela Zarevsky, originaria de Argentina, presentó su libro El futuro se construye hoy, la reserva humana. Entonces, el motivo de mi diálogo con ustedes hoy es presentar mi último libro, El futuro se construye hoy, pero como estoy en un ámbito universitario, quiero aclarar que el libro, así como los anteriores, los últimos, son todos de difusión, o sea, están escritos en un lenguaje sencillo, digamos, para que le pueda servir a todos nosotros en nuestro proceso de envejecimiento. El grupo de Tai Chi de adultos mayores del CEMUCH hizo una demostración de las actividades que realizan en esta disciplina, así como de capoeira, a cargo del maestro José Benito Jonás Arellano Cortés. Derechos Humanos de los Viejos estuvo a cargo de la doctora María Teresa Chezarreta, proveniente de España, una experta en la materia. Pero sí que es verdad que hay un movimiento muy importante y que protagoniza México, hay que decirlo, lo mismo que hizo con el convenio de discapacitados, también fue México quien impulsó y quien tiró del carro muy bien y ha conseguido un gran éxito con el convenio sobre los derechos de los discapacitados y ahora pues también con el convenio sobre derechos humanos sobre los viejos. Posteriormente, el doctor Baldomero Álvarez, proveniente de Málaga, España, abordó el tema de procesos demenciales y vejez, con el que alumnos, catedráticos e interesados en la materia ampliaron sus conocimientos. La ocular se caracteriza por un detalle fundamental, que es la lentitud. La longitud de espacio no va a ser nunca como la demencia Alzheimer. Nunca. Desde San Luis Potosí, se contó con la presencia de la doctora Angelina González Hurtado, quien habló acerca de los avances y tendencias de la gerontología y psicología del envejecimiento en México. En la asistencia de los profesionales que trabajan dentro de las asistencias de atención a los adultos mayores, pero también en la atención misma del adulto mayor, obviamente, desde su ingreso en la residencia hasta como un andamiaje del adulto mayor para su instauración dentro de la misma con un sentimiento de pertenencia. Finalmente, el ingeniero Francisco Fernández Rodríguez, director general del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CEMUCH, reconoció la importancia de la realización del primer coloquio iberoamericano en gerontología del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CEMUCH. Bueno, yo soy la doctora Graciela Zarevsky, doctora en psicología, y me ocupo de dirigir carreras universitarias, sobre todo en la Universidad Maimónides de Argentina, la licenciatura en gerontología y la especialización y maestría en psicogerontología, en modalidad presencial y a distancia. Y además soy docente titular en otra universidad nacional y cumplo tareas en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y escribí muchos libros, de los cuales vengo a presentar acá el último. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de este libro y su participación, sobre todo en este coloquio? Sí, cómo no. La idea de la presentación del libro es mostrar mis últimos desarrollos teóricos en el tema desde el enfoque psicogerontológico, en el tema del envejecimiento. El libro es un libro de difusión, está destinado en lenguaje sencillo a toda persona que le interese construir su futuro envejecido, digamos, desde hoy, desde que es joven,
cómo lo va armando, y para poder llegar bien, entonces me he valido también de la fuente de investigaciones internacionales que demuestran cómo envejecen las personas, qué condiciones psicológicas o emocionales hacen que envejezcan de una manera o de otra. Y también doy en el libro ejemplos desde las actividades que se realizan en bien de un buen envejecimiento para la gente. Esto es un poco la síntesis de lo que presento en el libro. Bueno, en realidad ya he venido varias veces, cada vez en otra ciudad, otra universidad, de distintas localidades. Y con el CEMUCH es porque yo organicé en el año 2005 el primer Congreso Internacional de Psicogerontología. Entonces, desde ese primer congreso, después fuimos armando otros más, en Montevideo, en San Pablo, el segundo, el tercero, el cuarto fue el año pasado en La Habana, Cuba, y ahí es donde Fernando Quintanar, que ya nos veníamos conociendo, el director de la maestría acá de Gerontología Social, propuso que el CEMUCH sea la sede del quinto Congreso Iberoamericano. Es un movimiento, esta red iberoamericana, que está creciendo mucho, se está diversificando con los aportes de todos estos países, y va a ser muy interesante la realización acá. Este coloquio tiene que ver con ir preparando, tanto internamente como con invitados extranjeros, para lo que va a ser la organización de ese congreso, que tal como veo lo están organizando muy bien, ya están muy avanzados y con mucho impulso, mucha creatividad, digamos, lo están haciendo. Por lo tanto, apuesto al éxito que va a tener. Me gratifica mucho que este quinto congreso sea acá en México y en el Puebla, ¿no? Yo me llamo Maite Echezarreta Ferrer y soy profesora de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, y dirijo un observatorio europeo de gerontomigraciones, de la movilidad de personas mayores, sobre todo en el ámbito europeo. Bueno, yo es la primera vez que vengo a México y lo cierto es que ha sido un encuentro muy grato con personas que yo conocía y con otras que he conocido aquí, y ha sido una acogida magnífica y entrañable. Es lo primero que quería decir, y sobre todo mi gratitud a todo el CEMUCH. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, pues voy a hablar de los derechos humanos de las personas mayores, de los adultos mayores, y del esfuerzo que se está haciendo en Naciones Unidas por construir toda una arquitectura jurídica para las personas mayores, para los vulnerables. Lo mismo que se hizo con los niños, lo mismo que se hizo con las mujeres, pues ahora se quiere hacer con los ancianos. Lo cierto es que ya hay muchísima normativa en cada lugar, y bueno, planteo la duda sobre esta necesidad, sobre si es necesario o no. Y luego desarrollo, tanto aquí como en el Congreso que se va a desarrollar en Guadalajara, cuáles son los requisitos o los derechos que de alguna manera incorpora el concepto de dignidad de la persona. Cuántos derechos hacen falta reconocer, ejecutar y asimilar para que el concepto de dignidad de la persona, y sobre todo de la persona adulta, que es la que nos compromete aquí hoy, son necesarios para que el concepto de dignidad sea eficaz y verdaderamente sea pleno. Ese es un poco el resumen de todo ello. Bueno, el mensaje es, primero, mi enhorabuena. Lo segundo es mucha ilusión. Sin ilusión no se puede hacer nada. Mucha ilusión, y que tengan la suerte de tener el reconocimiento que yo en principio le doy, pero yo no soy ninguna autoridad. El reconocimiento es necesario que sean de las autoridades, el reconocimiento sobre todo de los ciudadanos y de la sociedad, porque yo creo que esta organización se lo merece. Ok, muy buenos días. Para empezar, por favor, para la cámara, su nombre y su cargo. Buenos días. Soy Baldomero Álvarez, especialista en geriatría, y trabajo en el Hospital Universitario de Málaga, en España. Voy a abordar los distintos tipos conductuales que presentan las demencias en el anciano.
haciendo hincapié también en los síntomas conductuales y psicológicos que aparecen en los procesos demenciantes y el impacto que esos síntomas producen en la calidad de vida del paciente. ¿Anteriormente ya había hecho este tipo de ponencias aquí en México o es la primera vez que usted asiste? No, en México es la primera vez y lo cierto es que estoy encantado de estar aquí con ustedes y agradezco mucho a las autoridades del CEMUCH que me hayan invitado a participar en esta jornada. Bueno, esperemos que esta colaboración que empieza ahora pues continúe y que haya proyectos de investigación que en un futuro pues se puedan concretar con este centro universitario, ¿no? ¿Algo más que desea agregar? Nada, muchas gracias. Darle las gracias a usted. Soy Angelina González Hurtado, soy doctora en Psicología del Envejecimiento por la Universidad de Salamanca, España, pero trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y coordino la maestría en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hablamos acerca del desarrollo de la gerontología en México y vemos cómo sus orígenes se remontan a un trabajo que no era meramente organizado como gerontología como tal. Sin embargo, un grupo importante como fueron las voluntarias vicentinas son quienes empiezan a trabajar y a impulsar el trabajo que se desarrolla con adultos mayores en el país. La idea es hacer un trabajo interdisciplinario, no multidisciplinario. La gran diferencia está en que cuando se habla de una multidisciplinariedad, somos muchos haciendo muchas cosas, pero quien menos es beneficiado es el adulto mayor. Si hablamos de la interdisciplinariedad, entonces hablamos que cada profesional aporta al adulto mayor hasta donde le compete su conocimiento, pero además se relaciona con otro profesional o con el profesional que corresponde para beneficiar al adulto mayor. Precisamente en la gerontología el CEMUCH ha tenido un papel muy importante. ¿Algo, mensaje final que quiera dirigirles? Bueno, pues yo sí quiero decirle a todo mundo, a toda la población, que todos estamos inmersos en el trabajo por un buen envejecimiento. Yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuidar de nuestro propio envejecimiento, pero también cuidar de nuestros viejos.